A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Quiero decirles que les voy a estar leyendo en la Biblia. Dios habla hoy. Por si acaso no son las mismas palabras que usted va a leer en la Biblia Reina Valera. Pero me gustó esta Biblia porque me resulta un poquito más amplia para entender. Y dice así, Mateo capítulo 5 versículo 20: si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. Hermanos, hermanas, una vez más, pongamos atención a la palabra de Dios. Y quiero decirle, sin temor a equivocarme, que en estos días el Señor nos está dando mensaje no para prepararnos como pudiéramos haberlo pensado hace 40 o 50 años atrás. Este mensaje, aún todavía unos 30 años atrás, yo lo hubiera recibido de Dios y se los pudiera compartir para que nos preparáramos en nuestra vida espiritual, de cómo poder ser mejores, de cómo poder servirle mejor a Dios, de cómo poder comportarnos mejor en este mundo. En otras palabras, una preparación sin ver todavía nada que pudiera sorprendernos. Ojalá que me entienda. Lo que quiero decirle es que para mí, conforme yo lo siento de parte de Dios, es que ya el Señor nos está preparando para que podamos irnos con Él. Oiga lo que le digo. Ya las señales más notables que se verían antes de la venida del Señor, ya las estamos viendo, más de lo que usted se imagina. Se va a sorprender en cuanto comience a hablarle de las señales que se están cumpliendo y que nos demos cuenta que ya solamente esperamos que en cualquier momento el Señor venga por nosotros. Entonces, tome en cuenta esto, que ahorita estamos como cuando un hijo o una hija va a salir de casa y que los padres están buscando prepararle en todas las formas para que no tenga problemas, preparando todo lo que necesita. Yo voy y vengo a cada rato, no solamente a México, sino a Centroamérica. Y una de las cosas muy importantes es que antes de salir, unos días antes, yo tenga que preparar sobre todo los documentos. Muy importante los documentos, lo que nos va a servir para que nos abran camino en la frontera y que podamos entrar.
O cuando uno se regresa también tiene que estar pendiente que todos esos documentos estén en orden y estén en un lugar, ya si se puede, dentro de la maleta, para que cuando regresemos no tengamos ningún problema. No sé si me entienden, hermanos. Entonces yo les digo de parte del Señor, ya no estén pensando en una preparación para vivir muchos años. Ya no se va a poder. Se van a sorprender en estos últimos días. Y yo les digo, démosle gracias a Dios porque hay guardia en la torre. Demos gracias a Dios porque el Señor pone en el corazón del siervo inútil a que esté ahí pendiente a ver qué dice el Señor. Y el Señor quiere que entendamos este mensaje. De antemano le digo que en estos últimos años que estoy predicando, si la gente analiza los mensajes que predicaba de hace 10 años para atrás, eran mensajes más de invitación a servir al Señor, mensajes más de buscar al Señor para que pudiéramos crecer espiritualmente. Pero últimamente, hermanos, pareciera que el hermano Rodríguez ya es un viejito gruñón que tiene algo en contra de los demás o que se cree muy importante como para estar dándole problemas a los demás. Pero déjeme decirle, es que la iglesia de hoy, la iglesia actual, estamos muy confiados. Y la Biblia habla que un pueblo confiado no es agradable a los ojos de Dios. El pueblo de Dios tiene que estar alerta. El pueblo de Dios tiene que estar buscando a ver qué dice Dios, a ver qué quiere Dios que su pueblo haga. Bendito el nombre del Señor. Ponga atención en esto. Y quiero que medite usted en la palabra. Estamos leyendo al principio del Evangelio, comenzando el Evangelio. Les decía en el mensaje anterior que en el capítulo 3 de Mateo vemos apenas a Juan el Bautista salir al público y hacer un llamado al arrepentimiento para que reciban al reino de los cielos que se acercaba. El capítulo 3. En el capítulo 4 encontramos que Juan el Bautista es muerto y que aparece el Señor, porque Juan el Bautista es quitado de en medio y ya empieza el Señor a aparecer. De manera que en el capítulo 4, apenas en el capítulo 4, aparece el Señor Jesús comenzando su ministerio. Y aquí estamos leyendo en el capítulo 5. Apenas inmediatamente. Y yo lo que quiero, hermano, hermana, es que abramos el entendimiento. ¿Para qué, hermano Rodríguez? Para que podamos ver al Señor Jesús. Si usted lo quiere ver, como dice en algunas partes de la Biblia, como nuestro hermano mayor, que el hermano mayor es muy especial porque toma el lugar de padre, se le da un respeto semejante al que se le da al Padre. Y ahí tenemos al Señor Jesús, que al menos en esta iglesia sabemos que el Señor Jesús es el mismo Dios en forma humana. Es el mismo Dios manifestado en carne. Esta enseñanza muchas iglesias no la creían hace 30 años.
A mí me condenaban por decir que Jesús era el mismo Dios en forma humana. Hoy ya muchos están creyendo eso. Pero hace 30, 40 años a mí me condenaban por eso. Pues aquí estamos mirando al principio del Evangelio, que ya debemos de ver un poquito más diferente las cosas. Va a sonar un poco raro lo que voy a decir, que ya deberíamos ver más el reino de Dios que el Evangelio. Y alguien pueda decir: hermano Rodríguez, ¿ya está cambiando las cosas? No, hermanos. Lo que pasa es que muchas veces, si solamente usamos el término o la palabra evangelio, no sabemos lo que estamos diciendo. Y es que muchas veces solamente decimos el evangelio, el evangelio, el evangelio. Voy a predicar el evangelio. Pero es que la palabra evangelio quiere decir buenas noticias. Entonces, si solo digo voy a predicar el evangelio, voy a dar las buenas noticias. Pero ¿qué son en sí las buenas noticias? Y en sí las buenas noticias son la llegada del reino de Dios y su Rey Jesús el Cristo. En realidad es la llegada del reino de Dios. Entonces, hermanos, hermanas, todos los que fuimos católicos, aprendimos que en diciembre se nos enseñó a recordar al niño Dios. ¿Verdad que sí? No andábamos cerrados, se nos enseñó a recordar al niño Dios, o en otras palabras, al Dios que se manifestó como niño. ¿Estamos entendiendo? Entonces, en lo que acabamos de leer, léalo usted en esa Biblia que tiene Reina Valera, Mateo capítulo 5 versículo 20. Oigan: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuántos han creído en Cristo? Una vez más, ¿cuántos han creído en Cristo? Una vez más, ¿cuántos han creído en Cristo? Con lo que hemos leído, podemos descubrir al Señor Jesús, que no era un hombre común como usted y como yo. Y cuando le digo un hombre común, es un hombre que fue engendrado por otro hombre en el vientre de una mujer, que ahí tuvo su origen en ese hombre, porque ese hombre depositó la semillita ahí. Nuestro Señor Jesús fue engendrado ciertamente en el óvulo de una mujer, fue engendrado en el vientre de una mujer, pero no fue José el padre del Señor Jesús, sino el Espíritu Santo, porque el ángel de Dios le dijo a José: José, no vayas a dejar a María tu mujer, porque él la iba a abandonar porque la vio embarazada de pronto. Y le dijo: no la abandones, porque ella está embarazada ciertamente, pero la embarazó el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es un hombre como los que estamos aquí, es espíritu. Y un espíritu no engendra niños como engendramos los hombres. Simplemente se manifiesta de manera que cuando nosotros vemos al Señor Jesús ahí enseñando, fíjese bien, ahí donde está el Señor y está enseñando, está hablando al pueblo de Israel, que es a los que vino primeramente. El Señor, a través de los profetas, ya había hablado, ya había enseñado que iba a venir Dios a visitarlos.
Y ahora mire qué glorioso que está el Señor Jesús, Dios manifestado en carne, el mismo Dios hecho hombre, hablando a aquellos israelitas como un padre les habla a sus hijos. Ahora quiero que ponga su atención aquí, que el Señor estaba enseñando a aquellas personas apenas comenzando Él a predicar. Está enseñando cómo es que se habría de vivir la nueva vida. Y yo les decía en el mensaje anterior, por favor lea Mateo capítulo 5, más o menos del verso 5 al verso 7, que está más completo ahí. Y ahí va a encontrar usted el sermón del monte o el sermón de la montaña, y va a encontrar al Señor dándonos a saber cómo quería Dios que viviéramos ahora con la entrada del reino de Dios, ahora con Cristo en nuestro corazón. Ya vamos acercándonos al punto principal. Al tema de hoy le he titulado, ponga mucha atención: si nosotros no superamos, oiga bien, si nosotros no superamos al fariseo, perdemos la gloria de Dios. Esto es serio, hermanos, esto es serio, hermanas. ¿Por qué razón? Porque cuando el Señor Jesús nació en esta tierra y cuando Él comenzó su ministerio, ya existían los fariseos. El grupo o la secta, como se le llame, de los fariseos, se llamaban así porque ellos sentían que eran lo mejor de la religión judía. Personajes separados por Dios, privilegiados por Dios. Ellos sentían que tenían lo mejor en cuanto a la religión y creían que agradaban a Dios de una manera especial. Ahí estaban aquellos que traducían la palabra de Dios, los escribas. Estaban los fariseos. Pero cuando viene el Señor Jesús, va en contra no de ellos, sino de sus prácticas, de cómo ellos vivían. No estaban agradando a Dios. Y llega el punto que el Señor Jesús, hablándole a su pueblo como el padre que pacientemente y tiernamente le habla a sus hijos, les dice: si ustedes no superan la justicia de los fariseos, si no van más allá de donde ellos pudieron llegar, ustedes no podrán entrar al reino de los cielos. Sepa esto, que aquella gente era la receptora de la palabra de Dios. Aquella gente, los israelitas, eran los que recibieron al único Dios vivo y verdadero, porque ellos venían de Abraham, y Dios trató con Abraham allá y le dijo: te voy a dar una descendencia muy grande. ¿Sí me va entendiendo? Entonces ellos buscaban a Dios, adoraban a Dios, tenían la Sagrada Escritura, y ellos creían que adoraban a Dios correctamente. Pero lo primero que pasó es que cuando el Señor nació en Belén de Judea, y aun cuando comenzó su ministerio, los mismos que decían que conocían a Dios, los mismos que creían que hacían la voluntad de Dios, los mismos que decían que entendían bien la palabra de Dios porque tenían quien les tradujera la palabra de Dios, estaban haciendo las cosas incorrectas. Y por eso el Señor, con mucho cuidado, con mucha paciencia,
con mucho amor les dice a sus niñitos: ustedes tienen que superar la marca de los fariseos. Ustedes tienen que ir más allá. No se queden ahí porque Dios no los encontró correctamente. Tienen que ir más allá. No se queden ahí, porque si se quedan ahí no van a agradar a Dios. Y de antemano les digo, hermanos amados, hermanos preciosos, estamos confundidos y estamos viviendo una vida semejante a la vida de los fariseos y de los escribas. Y el Señor dice, Él lo dice claramente: si vuestras justicias no son mayores, o si la forma de buscar y agradar a Dios no es mejor que la que creían los fariseos y los escribas, discúlpenme, no van a entrar al reino de los cielos. Cuando lleguemos delante de Dios, hermano Rodríguez, pero faltará mucho para que venga Cristo. Pero no falta mucho para que te mueras. Puede ser que en tu mente esté que Cristo viene en 40 años, pero tú te puedes morir hoy o mañana. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Y el Señor dice: si vuestras justicias no son mayores, o sea, si no adoran a Dios, si no buscan a Dios, si no sirven a Dios de una manera diferente, mejor que la de los escribas y fariseos, no van a entrar al reino de los cielos. Ellos ya conocían de Dios. Era la única nación que no desconocía de Dios. Era la única nación privilegiada. Ya sabían de Dios. Ya Dios les había dado las leyes. Es decir, tenían comunicación con Dios, conocían cuál era la voluntad de Dios. Y sin embargo, el Dios hombre, o cuando Dios viene a esta tierra a vivir entre nosotros, los encuentra interpretando mal su palabra y viviendo solamente una vida religiosa. No estaban viviendo en la voluntad de Dios, estaban viviendo en la voluntad de ellos. Pero venga conmigo, vamos a entrar de lleno al tema. Recuerde el título del mensaje en esta noche: si no superamos al fariseo, perdemos la gloria. Alguien pueda decir: hermano Rodríguez, es que hay muchos cristianos que están tan seguros que dicen: un día creí en Cristo y me hizo su hijo. Y dicen claramente: un día nací siendo Rafael Rodríguez. ¿Y quién me quita los Rodríguez? Nadie. Un día nací siendo mexicano. ¿Y quién me quita lo mexicano? Nadie. Un día nací de Dios. ¿Y quién me quita que siga siendo hijo de Dios si Dios ya me hizo su hijo? Es que Él no nos quita nada. Pero nosotros, si no sabemos cómo le agrada a Él, y si nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, Dios no nos quita nada. Nosotros nos quitamos ese privilegio al irnos por otro camino que no es el camino que agrada a Dios. De los que más o menos conocemos la palabra de Dios, no estoy menospreciando a nadie, pero habemos algunos que ya más o menos entendemos los asuntos de la Biblia, los términos bíblicos. Y habrá hermanitos que tienen poco, que no están muy familiarizados con lo que se conoce en la Biblia. Pero los que más o menos tenemos algún tiempo, al escuchar la palabra fariseo o los escribas y los fariseos, inmediatamente nos damos una idea
que fueron personajes que no agradaron a Dios, que fueron personajes que hacían las cosas de otra manera, aunque a veces decían cosas que agradaban a Dios, pero no lo hacían. Eso dice la Biblia. De manera que al oír el término fariseo, escriba, nosotros como que de pronto sentimos, esa gente era tremenda. Y el asunto es que nosotros nunca nos identificamos con ellos. Y hermanos, hermanas, por no abrir el entendimiento y por no pedir a Dios la revelación de su Espíritu, nosotros podemos estar viviendo la misma vida del fariseo y del escriba, y podemos estar en una condición crítica delante de los ojos de Dios y nos estamos entreteniendo. No estamos buscando a Dios en humillación, en quebrantamiento, porque nos consideramos que estamos bien. No nos confiemos, hermanos. Al menos de aquí en adelante, los que están aquí y los que me están mirando a través del televisor y los que me están escuchando a través de radios en Centroamérica, ya no vamos a tener excusa. Porque ¿a poco no lo había leído? ¿A poco no lo había escuchado? ¿A poco no se lo habían dicho? Pero ahora el Señor nos lo está revelando, ahora el Señor nos lo está enseñando, y usted y yo ya no tendremos excusa. O buscamos a Dios en humillación y vivimos conforme a la voluntad de Dios, o se nos va a cerrar el reino de los cielos. Dele un aplauso al Señor si me entiende. Ay, hermano Rodríguez, yo le digo, en estos días, me imagino yo que los hermanos han de decir, ya el hermano Rodríguez se hizo viejo, que es una realidad. Pero han de decir, por viejo ya hasta se hizo necio, porque está constantemente que están mal y que están mal y que estamos mal y que no estamos agradando a Dios. Ya la agarró por ahí el hermano Rodríguez. Pero yo le voy a invitar a que venga ahí a Lucas capítulo 18. Busque Lucas capítulo 18. Y vamos a leer desde el verso 11 al verso 12. Gloria a Dios. ¿Se recuerda cuál es el título del mensaje en esta noche? Si no superamos al fariseo, perdemos la gloria. Hermano Rodríguez, no estará errando que si no superamos el nivel espiritual del fariseo, perderemos lo que tenemos. En primer lugar, le digo una vez más, cuando viene a nuestra mente más que todo la palabra fariseo, inmediatamente sabemos que era un hipócrita, que eran personas que solamente querían presentarse delante de la gente e impresionar, que solo andaban molestando a la gente para que hiciera ciertas cosas o que no hiciera ciertas cosas. Eso es lo que tenemos en la mente. Pero mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Y le voy a leer la Biblia que la mayoría tiene, la Biblia Reina Valera. Comienza el fariseo dentro del templo de Dios, diciéndole al mismo Dios: no soy como los otros hombres. Fíjense bien, ahí está el fariseo delante de Dios, porque conoce a Dios, porque va a la casa de Dios,
Y en la presencia de Dios y en la casa de Dios está diciendo: no soy como los otros hombres. Y yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted no lo ha pensado en algún momento? ¿O no lo ha dicho? Gracias, Señor, porque no soy como los demás, ya soy diferente. Gracias, Señor, porque ya no soy un mundano, ya soy un cristiano. Gracias, Señor, porque antes era como ese borracho, ya no soy como ese borracho. Gracias, Señor, porque ya no soy como esa mujer chismosa que ahí está de vecina. Gracias, Señor, porque ya no soy como esa mujer malcriada y peleonera que hay en el trabajo. Gracias, Señor, porque ya no soy como los demás. Estamos delante de Dios. Antes se iba al templo para estar en la presencia de Dios. Ahora usted y yo estamos en la presencia de Dios todo el tiempo, porque usted es el templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en usted y mora en mí. Estamos todo el tiempo en la presencia de Dios. Y cómo no, sí nos ha sucedido eso. ¿Cuántas veces hemos oído pelear a los vecinos, los problemas de los compañeros de trabajo, las amistades de los familiares? Y de pronto nosotros decimos: ah, qué gente, qué mal viven, por eso habían de buscar a Dios. Ya nosotros estamos identificándonos como que no somos de aquellos, y estamos delante de Dios y lo estamos diciendo. ¿No cree usted que deberíamos de ser como el publicano? El publicano no podía hablar, mientras que el fariseo decía: no soy como los otros. Estaba un hombre a su lado de rodillas, que no podía levantar su vista al cielo porque se sentía pecador, y dice que se golpeaba el pecho. Muchos que son jóvenes oyen la frase golpes de pecho y no saben de qué se trata. Muchos de los viejos sabemos de qué se trata. Que cuando estábamos en la iglesia católica, antes de confesarnos, había que rezar el yo pecador. Yo pecador me confieso a Dios Todopoderoso. Y ahí comienza el rezo aquel. Y había que contritarse, había que entristecerse. Y usted puede ver hasta en las películas y que se está golpeando el pecho en señal de lastimar al corazón que ha ofendido a Dios. Entonces aquí nosotros vemos que dice el fariseo: yo no soy como los demás hombres. Eso lo podemos decir nosotros. ¿No crees tú, hermano, hermana, que tú y yo no merecíamos estar en este camino? ¿No crees tú, hermano, hermana, que no estamos aquí porque hicimos algo que mereciéramos estar aquí? Hay una escritura donde Dios le habla a Israel y donde Dios le dice a Israel: ahora eres como una mujer joven y bella, hermosa, y me miras con indiferencia. Y dice: pero tú nunca fuiste así de joven y hermosa. Me parece ver a una joven de unos 22, 25 años en la plenitud de la hermosura, ataviada con joyas, muy adornada, muy hermosa, y como que ve con indiferencia al Señor. Y el Señor le dice, Dios le dice: tú nunca fuiste así. Yo te vi cuando naciste. Cuando naciste, tu madre que te dio a luz te dejó tirada en el piso y yo te encontré recién nacida. Así como sale una criatura del vientre de la madre, con la placenta y con tanta cosa y con agua y todo,
y cae a tierra. Y ahí se llena de tierra y de sangre. Y dice Dios: Israel, yo te tuve en mi mano cuando no eras más que una cosita pequeñita. Como a quien le dan a luz y cae a tierra y llena de sangre y de tierra, así te encontré. Y te lavé y te cuidé y te ayudé a crecer y te atendí y te adorné y te vestí, y yo te hice esa mujer hermosa. Tú no eras eso, yo te hice. Qué precioso es que nosotros pudiéramos tener ese espíritu. Pero cuidémonos del espíritu de hipocresía, donde solamente aprendamos, y yo lo digo comenzando desde este que les habla, porque muchas veces aprendemos a actuar y aprendemos a buscar emocionar a la gente para que la gente sienta: ¿de qué me sirve a mí que sientan ustedes el amor de Dios? ¿De qué me sirve a mí hablarles y con lágrimas decirles cómo se agrada a Dios y cómo se busca a Dios, si yo no lo puedo entender, si yo no lo puedo gozar, si no lo puedo practicar? ¿Yo de qué me sirve? Yo mismo me iría a la condenación eterna mientras les estoy ayudando a ustedes a que se vayan con el Señor. Dijo el Señor Jesús: si tus justicias no fueran mayor que la de los fariseos, no entrarás al reino de los cielos. Si estás caminando con Dios y de pronto no estás caminando como a Dios le agrada, ya nacimos, hermanos. ¿Cuántos han creído en Cristo? Una vez más, ¿cuántos han creído en Cristo? ¿Cuántos han creído en Cristo? Allá en Juan 1:12 dice: y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros creemos en Cristo, instantáneamente nos convertimos en hijos de Dios. Ya soy hijo de Dios desde el momento que creí. Pero si en ese trayecto de mi caminar en la vida cristiana, hasta el día que Cristo venga o hasta el día que yo muera, de pronto comienzo yo a mirar a los demás con cierta indiferencia, con cierto reproche, con cierto recelo, estoy en la misma condición que el fariseo. Óigame bien lo que le voy a decir. Y soy el más simple de los predicadores. Soy el que menos ha trabajado para el Señor. Sin embargo, no solamente he visto a la gente en la maldad y en el pecado, sino que también le he pedido a Dios que me mande, y Dios me ha enviado directamente a llevar la palabra. Porque no basta nada más con decir: esa gente qué mala, qué tremenda. ¿Para qué estamos perdiendo el tiempo? Si podemos lograr descubrir la maldad en la gente y nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, ¿no es mejor rendirnos delante de Dios y llorando decirle: Señor, concédeme el privilegio de hablarle a esa gente para que conozca lo que yo conozco? Allá en aquel lugar anoche había una mujer que cuando terminamos el servicio me saludó y me dijo: hermano Rodríguez, ¿se acuerda de mí? Y la miré y le digo: hija, la verdad no me acuerdo.
refréscame la memoria. Y me dice: hermano, soy fulanita de tal, soy la tía de uno de los pastores que usted tuvo en este ministerio. Ya cuando me dio el nombre de él, le dije: ya sé quién es. Y me dice: y soy tía también de un jovencito en ese tiempo que buscaba mucho de Dios, Pablito. Luego yo creo que Panchito ya se acordó. Y me dijo: soy la tía de Pablito. Yo quería mucho a Pablito, siempre lo encontraba y lo saludaba, un jovencito delgadito, así bajito, y lo abrazaba y lo animaba. Y él buscaba mucho de Dios. Y le dije: a propósito de Pablito, yo esperaba que me dijera: está pastoreando en tal parte. Y me dice: hermano Rodríguez anda en los vicios. Y le dije: búscame el teléfono de Pablito que le voy a hablar. Buscó el teléfono, pasé yo al comedor. Cuando regresé del comedor me encontró aquí y me dijo: este es el teléfono de Pablito. ¿Y a poco Pablito me está escuchando o me está mirando? Pues si me está escuchando o me está mirando, Pablito, aquí te espero. No te voy a buscar porque ya no tengo las fuerzas de antes, pero aquí te espero porque ya el Señor te está llamando de nuevo. Me encontró la hermana y me dijo: aquí está el número de teléfono de Pablito. Y lo tomé y me dijo: ya Pablito lo está esperando, hermano. Y le digo: ¿cómo es eso? Es que yo le hablé y le dije que estaba con usted y que usted todavía está predicando y que usted le mandaba a saludar y que lo quería ver. Y dijo Pablito: si es con el hermano Rodríguez, dile que quiero ir, dile que quiero regresar al camino. Oh, bendito Dios. Pero como te digo, hermano, nosotros jamás debemos solamente ver la maldad de la gente, porque en lo que estamos mirando, la maldad de la gente se está yendo al infierno. Es como ver que a alguien se lo está llevando la corriente en una inundación. ¿Cómo vamos a estar sentados mirando que aquel infeliz se lo está llevando la corriente y decir: ah, pobrecito, se lo está llevando la corriente? Levántate, corre, acércate a ver si el agua lo atrae cerca de la orilla y lo sacas. Y si no se puede, busca una vara por ahí, un palo, y extiéndeselo. De alguna manera busca cómo salvarlo. Dijo el fariseo: no soy como los demás. ¿Cuántos cristianos a cada día hasta testificamos, hasta pedimos en las iglesias el micrófono? Permítame dar un testimonio. Le doy gracias a Dios porque estaba en el mundo y el Señor me sacó del mundo. Ya no soy como aquellos ladrones, borrachos. Ya no soy igual. Estamos diciendo lo mismo que dijo el fariseo. Y dijo el Señor: si ustedes no superan al fariseo, van a perder el reino de los cielos. ¿Y cómo podemos superar al fariseo? Como lo superó el publicano. En lugar de estar de pie, fíjese bien, en lugar de estar como que no conoce quién es Dios, estaban en la casa de Dios. Y yo les digo a los hermanos, no solamente allá en mi pueblo, el indito llega a la comisaría del pueblo y se quita el sombrero para entrar. Acá, si nosotros vamos con una gorra en la cabeza y llegamos a un lugar del gobierno, algún lugar por ahí, una dependencia del gobierno, nos quitamos la gorra y tomamos una posición de respeto. ¿Cuánto más los que conocemos de Dios? Superemos la meta del fariseo. No solamente decir: ya no soy como los demás.
que, como le digo, constantemente lo hacemos. Este hombre dice: ya no soy como los demás. Otro día vamos a hablar de esto mismo desde otro ángulo. Luego dice el fariseo: no soy un ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni aún soy como este publicano. Miren, hermanos, un día de esto les voy a hablar del orgullo sobre este mismo tema. Y aquí hay algo que me gustaría que lo viéramos. Luego dice: ayuno 2 veces a la semana. Si el Señor nos preguntara hoy: ¿cuántas veces ayunas tú a la semana? Si tuviéramos que superar la meta del fariseo, ¿cuántos días tendríamos que ayunar? Al menos 3. Fíjese, porque él ayunaba 2 veces a la semana. Y si nosotros hemos de superar la meta del fariseo, hay que ayunar al menos 3 veces a la semana. ¡Qué tremendo! Él lo hacía. Y si nos dice: ustedes tienen que superar al fariseo, al menos 3 veces a la semana. Luego dice ahí: doy diezmo de todo lo que gano. Y cuando dice todo lo que gano, el Señor por allá en Mateo 23 les dice: ustedes diezman hasta de la menta, que es como la hierbabuena que conocemos nosotros. Ustedes diezman hasta lo del comino. Es decir, que ellos tenían sus jardines donde sembraban comino, sembraban menta, y de pronto alguien les compraba: tienes tanta, véndeme algo. Pues te vendo 25 centavos de menta. Pues de esos 25 centavos apartaban el 10% y lo llevaban. O sea, eran tan meticulosos, eran tan especiales, que no perdían ni siquiera un centavito que no le dieran a Dios si le pertenecía. Eran muy celosos. En otras palabras, tenían muchas cosas muy bonitas que para poder superarlas sería un poco difícil. Dice que los fariseos se hacían unas cajitas de cuero así, cuadraditas, y se las ponían en los brazos o en la frente. Imagínense, de pronto formaban una cajita así cuadradita de cuero con una correa y se la amarraban acá. Y ahí andaban por la calle con su cabeza amarrada y con una cosita aquí cuadradita de cuero. ¿Y qué trae ese hombre en la cosa esa de cuero que trae en la frente? Es que allí trae escrituras de la palabra de Dios. A ellos les gustaba que la gente se diera cuenta que ellos servían al Dios vivo y verdadero, que ellos leían la palabra de Dios, que tenían en mucho la palabra de Dios. Usted ve que muchos cristianos y muchas cristianas, hay veces que algo dice la palabra de Dios que se pongan, no se lo quieren poner. ¿Por qué? Es que no lo siento. O sea que hay que sentirlo, ya no hay que obedecerlo. Si no lo siento, no. Yo podría decir: ¿sabe qué? Pues no puedo dejar de ser un adúltero. ¿Pero por qué, hermano Rodríguez? Es que no lo siento. Yo tengo que sentirlo. No, hermano, perdóneme. La palabra de Dios dice: no adulterarás. Desde el momento que tú te decides a servir a Cristo, no adulterarás.
Yo siempre le digo a mi mujer: nunca te preocupes por mí, yo ni me preocupo por ti. A ver, explícame. Es que yo no me ando cuidando de ti. Yo me cuido que Dios no me vaya a ver y no me vaya a descubrir ese mal pensamiento. No me preocupas tú, me preocupa Él. A ti te puedo engañar, a Él no. A ti te puedo engañar y nos peleamos y nos divorciamos y se acabó y te consigues otro y ya no puedo, pero ella sí, porque está más joven. Pero lo más tremendo es que Dios nos mira. Ya no te cuides del esposo, no te cuides de los hermanos. Acuérdate que estás delante de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, la Biblia dice que a los fariseos les encantaba pararse en las esquinas y ponerse a orar. Imagínenselos, cualquiera diría: hipócrita. A ver, hazlo tú. A ver, al menos sé hipócrita como él. No, pues me da vergüenza. Ande. Ellos traían sus cajitas esas de cuero aquí en la cabeza o en los brazos. ¿Y eso que trae qué es? La palabra de Dios. Que sepan que es la palabra de Dios. Y de pronto les gustaba una esquina y se paraban en la esquina y empezaban a orar en voz alta, porque lo que ellos querían era que los escucharan, que adoraban a Dios. ¿Estamos superando a los fariseos? Fíjese, no superamos a los fariseos, porque si los queremos superar, pues al menos hay que pararnos en las esquinas y levantar los brazos y decirle lo que decimos a veces y en secreto o despacio. Ahí soltar el pulmón y adorar a Dios para que nos vean, para que nos oigan. Así lo hacían ellos. No estamos superando a los fariseos. Qué tremendo. Ahora, lo más importante, para superar al fariseo hay que buscarlo de la manera como buscó al Señor el publicano. Saber que está uno en la presencia de Dios. Yo por eso siempre les digo, hermanos, cuidémonos de no hacernos sentir mal en la iglesia. Cuidémonos de recibirnos con un saludo, con algo que salga del corazón. Yo todavía conocí las cosas de Dios, hermanos, cuando se hacía la Santa Cena y se lavaban los pies. A mí me tocó lavar los pies a los hermanos. A mí me tocó que me lavaran los pies porque se hacía la cena del Señor y lavamiento de pies. Era algo tan glorioso, tan hermoso cuando se hace de corazón, porque tú estás sintiendo que eres un esclavo y ahí estás de rodillas lavándole los pies a aquel hermano, a aquella hermana. Y cuando se hace de corazón, aquello es maravilloso. Y yo les digo a los hermanos: hermanos, cuando venga el hermano o la hermana, encontrémonos con él, con ella, y hagamos un lavamiento de pies simbólico, porque el lavamiento de pies era para darle descanso al que venía de camino, de días de camino, y lo veían venir y lo querían agasajar. Le ponían un recipiente con agua, lo sentaban por ahí en alguna silla o en algún banco y le ponían sus pies cansados en agua y se los lavaban. Le tomaban su bestia, su caballo, el burrito, la mula,
y le daban comida también. Le daban comida, lo dejaban descansar y luego que siguiera su camino. Y yo he aprendido que aunque no participemos de los ritos literales, pero hagamos lo espiritual. Cada hermano viene de sus problemas en su casa. Cada hermano viene de problemas en el hogar. Cada hermano, hermana viene con situaciones terribles, enfermedades, problemas en la familia, situaciones en el matrimonio, tanta cosa. Qué hermoso se siente cuando tú llegas y sientes que realmente alguien se acerca a ti con algo, con una palabra, con una sonrisa. Ya no digamos un abrazo, entre las hermanas un beso. ¿Cómo necesitamos tomar esa posición de humildad, de respeto, donde sintamos que la otra persona es importante? Tú eres muy importante, hermanita preciosa. Tú eres muy importante. Eso me dice el Señor que te lo diga. Él no te habla directamente, pero habla a través de mí diciéndote que eres importante. Y que hay veces que uno trae muchos problemas y eso, y que es bueno llegar a la iglesia y sentir que llegas a la casa de Dios. Y que en la casa de Dios, aunque Dios no te habla, pero los hijos de Dios se prestan y Dios habla a través de ellos, y Dios te muestra el amor a través de ellos y te hace sentir paz y te hace sentir importante. Y muchas veces, hermanos, eso no lo mostramos. Qué precioso es que pudiéramos encontrarnos y sentir esa confianza. No sentir que porque eres una mujer sola te encuentra el hombre de Dios supuestamente para hacerte sentir cosas desagradables. Hermanos, hace unos días me dijeron: hermano, ¿ha sabido usted de un personaje por ahí que le han encontrado un montón de cosas que ha hecho en contra de niñas y mujeres y hermanas? ¿Usted qué piensa? Digo, que la ley haga lo que tenga que hacer, que les apliquen lo mismo o más de lo que se le aplica al que no conoce de Dios. Porque el que conoce de Dios debería de tener doble castigo. Porque el otro no sabe de Dios, pero nosotros sí sabemos de Dios. Por eso, mi hermano, mi hermana, pongamos atención a la palabra de Dios. ¿Sí me entiende, hermano? Bueno, a mí se me va el tiempo muy rápido. Parece que tenía apenas 15 minutos hablándoles y ya se nos fue la hora. Vamos a detenernos ahí. Pero pensemos, hermanos, que el Señor nos está preparando para irnos. Dice la Biblia que el Señor viene por una iglesia que se deje planchar las arrugas y se deje quitar las manchas. Dice que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Qué feo es la ropa manchada o la ropa arrugada en la persona que va a una actividad especial. Por eso dice la palabra de Dios que Dios viene por la iglesia sin mancha y sin arruga. Cuando yo no conocía de Cristo, en la Semana Santa en la iglesia popular
nos decían: tenemos que prepararnos porque entra la Cuaresma. Hay que hacer ejercicios espirituales, hay que portarnos bien. Y había una invitación de la iglesia que decía: hay que confesarse al menos una vez al año, de preferencia por la Cuaresma. O sea, que religiosamente lo ayudaban a uno a que se preparara. Acá nosotros, hermanos, no tenemos que prepararnos, o no tendríamos que prepararnos. Tendríamos que estar preparados, cada uno en su nivel. El que tenga más tiempo, pues debe de estar mejor. El que tenga apenas unos días, ¿a poco está indeciso cómo son las cosas? Pero que cada uno de nosotros fuéramos avanzando espiritualmente. Yo nada más les digo, una vez más se los digo abiertamente: en estos días que estuve en México, estuve con la muerte encima de mí. Y se oye mal porque hay personas que dicen: ¿no estará exagerando el hermano? No, hermanos, he conocido la muerte al menos 5 o 6 veces de hace 20 años para acá. Estoy viviendo tiempo extra. Yo podía haberme muerto de un ataque al corazón desde el año 2000. Sin embargo, el Señor me ha guardado hasta este día. Y mejor se han muerto otros que estaban llenos de vida. Y aquí está este viejo todavía dando lata. Pero, hermanos, en estos días que estaba en México, yo sentía la muerte. Y si el Señor me mandó acá a traerles mensaje, y me manda con este mensaje, es porque quiere que nos preparemos, quiere que estemos bien. Yo no sé por qué se presentan las cosas. Esta tarde estaba viendo unas noticias ahí y apareció una película que pasaron hace tiempo ya, que se llama 2012. Está tremenda esa película, donde se ve que hay un terremoto tan grande, tan terrible en Los Ángeles. Y se ve cuando se abre la tierra y se ve que todo lo que es el área de Los Ángeles se inclina así y se va hundiendo en el mar. Y le dije a mi esposa: qué curioso, esto que se está viendo ahí lo profetizó un hombre al que le llamaban solo Jesús, William Branham. Él lo profetizó hace muchos años y lo gritó, y era un hombre que Dios usaba grandemente. Y dijo: la ciudad de Los Ángeles se va a deslizar y se va a hundir en el mar. Y cuando yo vi eso, de cómo están poniendo la película basados en lo que se espera, cómo dice que hay unas placas aquí, o estamos sobre unas placas que se mueven una para un lado y otra para otro, y que en una de esas podemos deslizarnos para allá. Hermanos, cuando oigamos cosas por ahí, no las dejemos olvidadas. Todos los que estamos aquí en California sabemos perfectamente que aquí se espera un terremoto grandísimo. Todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Pero casi nadie busca a Dios con humillación. Porque si buscáramos a Dios todos con humillación, se acababa ese rumor. Porque Dios no quiere la muerte del pecador, quiere que el pecador se arrepienta y viva. Póngase de pie y vamos a hablar con Dios.